Estamos al aire. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la segunda edición del live de Vive Vole, el programa que nos reúne para hablar en estos tiempos de COVID, en tiempos de emprendimiento, los emprendimientos que las chicas del vole están hablando. Quiero dar la bienvenida a Carolina Romero, quien desde México se conecta con nosotros. A ver si podemos conectar a Caru. Esperamos a Caru unos minutos, que se está conectando con nosotros. Y tendremos Hola, hoy. Hola, Caru, ¿cómo estás? Buenas noches. hola Nano, muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos allá en sus casas, en Perú? La verdad yo aquí muy bien, en México. Son las 9 de la noche aquí también, entonces es una hora propicia para estar relajados en tu cama, en tu sillón y disfrutando del live de videojuegos. Hoy tenemos como invitada a Carla Ortiz, ¿no? Carla Ortiz, que es la capitana de la sección de vóley. ¿Qué recuerdos de las entrevistas con Carla, Caro? La verdad es que muy buenos recuerdos. Yo siempre de, pasa por mi cabeza cuando trabajábamos en la federación y estaban ellas entrenando ahí en la cancha del Olivar y nos escapábamos de la oficina para ir a verlas. Hasta he sido árbitra, pasapelotas en los entrenamientos. Entonces, la verdad es que, y con Carla en especial, siempre le vi ese ánimo de querer crecer, ¿no? Y no solo por ella, sino por su familia y, ¿no? Y ahora emprendiendo, que es lo que vamos a hablar hoy. Sí, es interesante. La semana pasada hablamos con Mirta Uribe, una entrevista clara, sincera, directa. Creo que nunca tan natural, Mirta, como en esta entrevista. Muy clara con los haters, también ella para responder, pero esta semana, antes de empezar con Carla Ortiz, que se está conectando en unos minutos, me van a confirmar si se conecta, tuvimos nosotros el reinicio del vóley peruano, el reinicio de entrenamientos, ¿no? Este reinicio un poco extraño, porque se habla que todo el vóley se reactiva, pero todo el vóley faltando en una parte importante, que es la selección adulta femenina, ¿no? La pregunta, ¿dónde está Paco? ¿No? En la foto no está saliendo Paco. Paco, que era el acostumbrado a ser llevado por la presidenta cuanta conferencia y cuanta reunión había antes. Paco era un poco el vocero de la federación en algún momento y ahora es el gran ausente. Sí, la verdad es que a mí me pareció muy raro. Vimos la transmisión de la federación ahí con algunos detalles, pero el hecho de que no esté la selección mayor femenina a mí se me hace muy raro. Más que todo analizándolo desde el lado comercial, el lado de imagen, que es el producto principal, por así decirlo, de la federación, y no llevar mínimo al entrenador, pues es cuestionable, ¿no? Mira, es raro porque no es un tema financiero, porque el 18 de junio el IPD entregó el presupuesto a la Federación de Vóley, el primer tramo que le denomina, por más de 1 millón de soles. De este 1 millón de soles, para entrenadores, casi 700.000 soles se entregan. Entonces es un poco extraño porque no es por un tema de dinero, es un tema que debería ser explicado en algún momento con mayor detalle. Sin embargo, eso da para otra nota, para otra entrevista. En este caso queremos dar la bienvenida a Carla porque es el tema que nos llama y queremos, ¿cómo se llama? Justamente en unos minutos hablar con ella, estamos viendo qué está pasando con la conexión, pero resulta muy extraño. Creo que Carla nos va a permitir conversar en algún momento sobre este tema, pero el tema más importante es los emprendimientos en tiempos de pandemia. A ver si ya Carla está al aire para poder recibirla. Hola Carla, ¿cómo Hola, estás? Bienvenida Carla. gracias. Es un gusto poder tenerte aquí en esta entrevista en vivo, como habíamos hablado en algún momento. Creo que es importante en estos momentos tan complicados para el país, para el mundo realmente, que rescatemos estos esfuerzos que vienen haciendo ustedes, las voleibolistas, por enfrentar este problema de que no haya liga nacional, que no haya selección nacional en estos momentos. Y tú ya con un poco más de cancha, ¿no? Cuéntanos un poco de tu proyecto, el proyecto que tienes con Angélica Aquino. Bueno, sí, Annie Capón nació hace ya 7 años más o menos. Legalmente está desde hace 5 años, ¿no? Pero lo iniciamos cuando recién más o menos teníamos 2 años en mayores, que como tú sabes, muchas de nosotras nos compramos nuestras cosas en Jesús María, pero la señora cada vez que íbamos, todos los meses que íbamos, nos aumentaba 1 sol o 2 soles. Y ya nosotras, como éramos las más jóvenes, todavía no nos alcanzaba para costear ese sol o 2 soles que nos aumentaba por cada prenda. Entonces con Angélica se nos dio la idea de crearlo. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien, ¿no? Con el apoyo de todas nuestras compañeras, no solamente de mayores, sino juveniles, menores, ha hecho que la empresa crezca. Sí, Es la verdad importante. es que
yo he visto cómo has integrado a tus compañeras en la parte promocional de tu empresa y me parece un acierto. La verdad es que desde, hay fotos incluso cuando Rafael estaba en selección y todo, entonces siento que pensaron muy bien y planificaron y les está yendo bien, ¿no? Sí, la verdad que ellas han sido un gran apoyo, porque como, bueno, por momentos nosotras empezamos a auspiciarlas, ¿no? Algunas pequeñas, algunas mayores, porque siempre veíamos que siempre nos compraban, entonces hubo un momento en el que decimos, bueno, hay que apoyarlas porque ellas nos han apoyado desde un principio. Y ahora apoyamos, bueno, auspiciamos a algunas chicas bajo las posibilidades que nosotras tenemos. Carla, cuéntanos un poco, ¿no? Porque este proyecto que tienes con Angélica, que como tú la defines es tu hermana, una amistad que nace desde muy pequeñas ustedes en el Club Divino Maestro, que se formó en selección, han viajado mucho, prácticamente es una empresa familiar, ¿no? ¿Cómo nace esta idea juntas de hacer este proyecto? Nace de, literal, de no tener dinero. De no tener dinero para comprar las cosas que necesitabas para los viajes. Como ustedes saben, nosotras viajábamos todo el año y a veces las mayores iban a comprar y se compraban las cosas en docenas porque ellas ya sabían todo lo que necesitaban para de repente no lavar o porque de repente la prenda no les secó. Entonces nosotras al principio comprábamos cinco tops, por ejemplo, y teníamos que estar lavando, 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 hasta que la señora nos empezó a aumentar el precio y ya no nos alcanzaba. Entonces, con Angélica tomamos la iniciativa de decir, bueno, vamos a Gamarra, vamos a ver qué tal nos sale, cuánto invertimos y todo, y bueno, y nos resultó porque ellas nos apoyaron. Y, y así nació Anika, en realidad, de la necesidad que teníamos de no tener en ese momento el dinero para costear nuestra indumentaria. Mira, es interesante lo que cuentas, Caro. Quisiera que des la bienvenida. Mucha gente nos está siguiendo. Saludos para los que se están conectando. No sé si puedes. eh, Sí, claro. Saludos para Linda Vanessa, para Georgino, para Jorge Alberto González y todas las casi 40 personas que están ahorita conectados y sé que te mandan muchos saludos también, Carla. Así que Ay, cuando muchas tenga gracias. preguntas te las voy a ir diciendo. Carla, hay una pregunta que lo había hecho Gole 360 la semana pasada, se me Uribe, es la misma pregunta que yo creo que se le deben hacer a ustedes. ¿Cómo te proyectas con este negocio? ¿No? ¿Cuál es tu objetivo como empresa? Porque ya no solamente son las mangas ni los tops, tú ya tienes ropa para otros deportes, estás cubriendo el fútbol, he visto que tienes rodilleras en tu tienda virtual. ¿A dónde proyecta este negocio? Nosotros queremos ser una marca que auspicie a las selecciones de nuestro país. Eso apuntamos, ¿no? Eh, en el año 2019 tuvimos la oportunidad de que Voley 360 nos apoyara para darle unas poleras a las chicas. Entonces ahí nos dimos cuenta que podemos cubrir a diferentes deportes, porque hay muchos deportes que nos dicen para auspiciarlos, pero como somos una empresa pequeña, no nos damos abasto. Pero acá 5 años, 6 años, queremos aunque sea empezar con nuestra selección de vóley, auspiciarlas en todo lo que necesitan, porque ustedes saben que se necesita tops, medias, muchas cosas para los viajes, y esas cosas nosotras podemos brindarlas. Un poco esta empresa ha ido creciendo de la mano de ustedes dos. Veíamos unas fotos del inicio, ¿no? Cuando ustedes viajaban con su maleta, estaban en un lugar en algunos campeonatos promocionales con las chicas, un poco tratando de promocionar, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple Angélica en el proyecto? Ella que es su administración, ustedes son sanmarquinas de formación. Sí, Angélica se encarga más que todo en los temas administrativos. Ella ve todo el tema legal, ve, por ejemplo, me informa a mí si es que alguna prenda ya se está acabando, para yo que veo la parte de producción encargarme de eso, ¿no? Normalmente para tener todo en regla, una se encarga de la producción y otra se encarga de la parte administrativa. Y como en todo proyecto, cuando uno trabaja hay momentos buenos y momentos malos, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más duro que te ha tocado vivir como empresaria? Porque ya esa es la parte empresarial tuya. A veces el no vender. Nosotros somos una empresa que se mantiene de las ventas mensuales que podemos tener, ¿no? Y a veces con los viajes que hemos tenido con selección, porque ambas hemos estado en selección en algún momento,
la empresa ha estado en para. Entonces, ahí era donde decíamos, creo que la empresa no va bien, le falta esto, le falta el otro, porque tampoco no podíamos contratar a alguien por lo mismo que es una empresa pequeña. Pero después, bueno, tú sabes que con Angélica somos muy buenas amigas, muy buenas hermanas, podemos pelearnos un día, pero solamente dura un día, que es a veces un desacuerdo, de repente a mí me gusta el azul, a ella le gusta el rojo, pero es algo normal, pero después no hemos así tenido así como que algo desesperante, lo único ha sido las ventas, pero eso es parte de un negocio. Tú has hablado de la selección precisamente hace unos momentos, ¿no? Y justo con Caro hablamos hace unos minutos. En este momento la Liga Nacional pareciera que se va a reactivar. Tú estás entrando con Regatas Lima, que es tu equipo en el que estás jugando, pero la selección pareciera que hay un vacío, ¿no? ¿Se han comunicado con ustedes, la gente de la federación, para esa reactivación? Tú como capitana has tenido alguna conversación. No sabemos nada del entrenador Paco Hervás. ¿Qué está pasando con ustedes? Bueno, no hemos tenido conversación de nada. Le pregunté a algunas chicas, tampoco he tenido conversación con nada sobre el tema de entrenamientos ni nada. A nosotros nos pareció súper extraño que algunas categorías entrenen por Zoom y nosotras absolutamente nada. O ni siquiera nos han dicho, ¿saben qué, chicas? Hasta aquí nomás, gracias por ser parte de la selección. O sea, tampoco nos han dicho eso. Lo único que, hasta donde sé, bueno, lo único que se han comunicado con nosotros fue en el momento que la Internacional dio el apoyo, bueno, dio un apoyo a todos los deportistas de todas las federaciones y, bueno, la presidenta me mandó ese mensaje, bueno, no link, solo me mandó la noticia para informarme, entonces se lo comuniqué a las chicas y, bueno, pues, bueno, algunas clasificaron a ese apoyo, pero hasta ahí nada más. Importante lo que tú señales, ¿no? En tiempos de COVID, la Federación Internacional envió una alerta a todos sus deportistas, ¿no? Deportistas que cumplieran ciertos requisitos, haber jugado 2 torneos, tener un ingreso mensual que es un diferencial al extranjero, y tenías que postular a este apoyo económico de la Federación Internacional. Me comentas que la Federación cumplió un rol de por lo menos comunicarlas a ustedes. ¿Ellos hicieron la gestión o ustedes hicieron la gestión de manera directa? No, bueno, a mí me lo habían comunicado nuestros amigos de Voley 360, ya me lo habían comunicado. Pero después la presidenta me mandó solamente el enlace donde afirmaba de que la Internacional estaba dando ese apoyo. Nosotras dimos, o sea, entramos a la página, buscamos cómo llenar los datos, todo, y cuando ya clasificabas a la fase 2, la federación tenía que firmar una autorización de que tú eras deportista, bueno, deportista, que cumplía ciertos requisitos, disciplina y todo ese tipo de cosas, para que la internacional pueda desembolsar ese dinero. ¿Y eso ha sido efectivo para todo el equipo o solo para algunas? Todas, bueno, hay algunas que no hicieron el papeleo, algunas sí lo hicieron, pero no calificaron, y solamente 6 de nosotras calificamos. Bueno, eso es importante saber que por lo menos en la gestión recibieron el apoyo, pero llega el tema, ¿no? Llega el tema de saber qué está pasando porque como tú bien señalas, la federación no se ha comunicado con ustedes para realizar los entrenamientos. Se decía en un momento que como las mayores no tenían competencia, no tenían por qué entrenar, ¿no? Que todo se iba a focalizar en las categorías de base. Sin embargo, la Confederación Sudamericana ha eliminado toda la competencia durante este año, recién se va a jugar el próximo año, y los varones están entrenando. Lo lógico sería que todo el sistema se reactive, pero de eso vamos a conversar seguramente en un momento. Carla, hablemos un poco de tema de selección. Justamente estamos viendo en imágenes este campeonato que fue el último campeonato que jugaron perdón, el último jugamos en el país, el último fue el preolímpico, que es el sudamericano en Cajamarca, ¿no? Después de haber pasado etapas muy duras de coliseos vacíos, de no sentir el apoyo de la gente, finalmente Cajamarca se portó a la altura. Sí, yo creo que el público en provincias es muy diferente al público que tenemos aquí en Lima, ¿no? El público aquí en Lima está acostumbrado a ver el vóley, ya como a veces no son los resultados que ellos mismos esperan, pues ya no van a apoyarnos, ¿no? Pero en provincia se siente un cariño muy diferente, las personas es la primera vez que te van a ir a ver
y no se pierden esa oportunidad de ir a ver a jugar a su selección, ganen o pierdan, están gritando y apoyándonos en todo momento. Ha sido un año muy difícil para el vóley, ¿no? Teníamos dos objetivos en 2019, los Juegos Panamericanos que se jugaban en nuestro país no funcionaron como esperábamos, ¿no? Hicimos un partido interesante con Canadá, que lo ganamos, el partido con Colombia estuvo ahí, pudo ser nuestro, había que hacer un par de temas. ¿Cómo tomas esta experiencia en los Panamericanos, ¿no? ¿Qué resumen podrías hacer? Yo creo que los Panamericanos tuvo sus altas y sus bajas. Entrenador nuevo, eh, tuvimos muchos problemas con el tema de la cancha que se arregló, el problema de también dónde descansar, o sea, las personas dicen, no, pero ustedes solo se quejan. No, señores, o sea, esas cosas influyen un poco en un deportista de alto nivel. O sea, esas cosas, aunque uno diga, no, no tiene nada que ver, porque hay deportistas que no reciben absolutamente nada y traen medallas, pues sí, porque hay deportes que son individuales y hay deportes que son colectivos y dependes de tu jugadora del costado, no dependes de ti misma para ganar un torneo. Entonces empezaron a haber varias lesiones por el tema de las canchas que no eran las adecuadas. Eh, Cuando pasó lo de los Panamericanos, bueno, yo hice unas declaraciones, ¿no? Que obviamente las personas decían, no era el momento de decirlas, pero no estaba mintiendo, ¿me entiendes? Era la verdad. Porque para esos Panamericanos hace 2 años hubo un entrenador que se había planteado para esos Panamericanos. ¿Y qué pasó? Se cambió. Y no se cambió una sola vez, se cambió 2 veces, porque estuvo Carlos y luego estuvo Paco. Entonces no hubo ese proyecto que se había planteado para llegar bien a los Panamericanos. Carla, para explicar un poco lo que está pasando, que a veces la gente no entiende. Ustedes tenían un centro de entrenamiento, que era el CAR en La Videna, un CAR que es del vóley, que está cedido de parte del IPD hacia la Federación de Vóley, un CAR que no estaba en los planes de Copal, de los Juegos Panamericanos, eso no iba a ser una sede. Sin embargo, por esos apuros y cambios, Copal pide esa cancha de entrenamiento y las desaloja prácticamente a ustedes, ¿no? El caso del vóley fue el caso de muchas federaciones. Y la gente no entendía que en el CAR tú tienes tu gimnasio, tu sala de descanso, tu sala de video, tu sala de recuperación, musculación, y tienes toda una logística necesaria para entrenar. Y las trasladan a ustedes al campo principal del Callao, que es un campo para entrenamiento, que es un campo que ustedes por momentos tenían las canchas auxiliares que tenían que usarlas en algunos momentos, que era una cancha que no estaba abierta, que filtraba la brisa, que resbalaba. Yo estuve en una semana de fiscalización justamente con la gente de Copal, con la gente de la región Callao, un poco tratando de hacerles entender todo lo que ustedes necesitaban para entrenar en situaciones cómodas, ¿no? O sea, ustedes tenían que dormir en los carros, ustedes estuvieron paseándose de cancha en cancha, las hacinaron en unos lugares dentro de la villa que no tenían ni ventanas ni cortinas, o sea, las camas estaban juntas, o sea, todo ese tema que finalmente influye en el rendimiento, como tú lo señalas, tal vez no era el momento después de un partido porque sonaba justificación, pero sin embargo se debe entender que hay una carga emocional muy fuerte, ¿no? Que cuando hay la competencia, finalmente alguien te hace la pregunta y tú como capitana tienes la responsabilidad de ser la voz de tus compañeras. O sea, la gente no entiende que el rol de capitana a veces es el rol que pelea, ¿no? Había un tridente en la federación entre el entrenador, la capitana y la federación. O sea, y la capitana siempre suena la mala en la película, ¿no? Porque es la que tiene que reclamar por su selección. Creo que eso no se entendió, creo que fue un tema que la gente no comprendió. Claro, porque encima no solamente tenía que pelear por eso, porque a nosotras no es que nos daban un dinero por la movilidad, ¿no? Y a veces no era puntual, era cada 2 meses o cada 3 meses. Y muchas dejaron trabajos, dejaron, o sea, lo que hacía en su día a día sin estar en selección, tuvieron que dejarlo para dedicarlo al 100% en selección. Entonces ellos, o sea, no cumplieron con las cosas que nos habían prometido. Nosotras seguimos entrenando, nunca dejamos de entrenar ni un solo día. Porque si uno estaba sin plata para ir a entrenar, una decía, ya, yo paso a recogerte, yo te jalo, ya, yo te llevo a tu casa. O sea, las que tenían carro tratábamos de ayudar a la que no tenía en ese momento para la movilidad.
Entonces, hubieron muchísimas cosas desde el principio, desde que empezó Paco, o sea, hubieron demasiadas cosas. Antes de... Y Sí, no, sigue, por favor, sigue. sí, antes de que, o sea, antes de empezar los Panamericanos, antes de empezar el primer torneo, desde enero hubieron muchas cosas, porque hubieron muchas chicas que entraron a entrenar en enero y solamente me imagino que les han pagado a las que se quedaron, porque esas chicas que entrenaron desde enero hasta marzo, que también gastaron su movilidad, o sea, a ellas no les devolvieron ni un sol de eso, porque enero, febrero y marzo entrenamos gratis. Carla, justamente tú lo estás anunciando. Acabado el preolímpico, había una deuda hacia ustedes, ¿no? Del dinero que ustedes reciben. ¿Se les ha cancelado o se les siguen debiendo? Esa deuda sigue. De repente por eso no las llaman, ¿no? Para no pagar, no. Hay que... Bueno, es que se presta para muchas cosas en realidad. O sea, nosotros, o sea, si nosotros nos dicen, ¿saben qué, chicas? Pasa eso, nosotras entendemos, ¿no? Como pasó en enero, teníamos un cierto valor por entrenamiento, ¿me entiendes? Sí, claro. Llegó a enero y de la nada cambió ese valor, pero no lo comunicaron. O sea, ellos de frente nos pusieron la cantidad que tú ibas a ganar por entrenamiento, porque nosotros lo pusimos por entrenamiento para que todas ganen por igual, o sea, para que no hubieran diferencias de que, no, tú eres mayor, tú vas a ganar. No, si es por entrenamiento, todas ganamos igual. Cuando es por torneo, ya hay diferencias porque hay Hay un diferentes... acuerdo interno, es un acuerdo interno de Claro, ustedes que no tiene por qué salir a la luz, es entonces, un acuerdo de selección que siempre ha habido, porque a veces se quiere exacto. decir, o sea, a veces se quiere decir que ustedes hoy ya están reclamando un dinero cuando no lo merecen, cuando la selección, yo he trabajado con Federación algún tiempo, hay acuerdos internos que de repente no es necesario detallar, pero hay un acuerdo que hay un compromiso con ustedes que después se dividirá de alguna manera u otra, que no ha sido cumplido, ¿no? Vamos a pasar algunas preguntas que Caru tiene, pero hay que ser claro en ese sentido, ¿no? Son acuerdos que siempre han existido para los equipos. Es un apoyo económico que viene una parte del IPD, que es la asignación por resultado, y un acuerdo interno que se genera del ingreso de los patrocinadores que justamente apoyan directamente a un equipo, porque los patrocinadores usualmente cuando deciden apostar, apuestan por una selección o dos, y por eso es que ustedes tienen quizás cierta ventaja económica sobre otros. Es cómo se maneja este tema. Quien me produce recibe más en cualquier empresa. Claro, tenemos preguntas. Sí, bueno, primero saludos a Ingrid Cárdenas, a José Gaeldres, a Omar Romero. Eh, Nos preguntó Cristian Yarleque en Instagram, porque hicimos una encuesta, bueno, perdón, una caja de preguntas, y nos preguntó si es que Pilar González, después de tus declaraciones en los Panamericanos, habló contigo, te dijo algo. No sé si nos quieras comentar un poco. Pilar González es la presidenta de la federación, para quienes no se conectan mucho en el tema. Sin dar detalles, Carla, no es necesario los detalles, Sí, es no es necesario necesario. solamente O conversar, sin un sea, acercamiento. no, no es que ella habló conmigo, tuve que yo acercarme a hablar con ella porque se la estaba agarrando con todo el equipo, ¿me entiendes? Ok, sí. Una cosa así, entonces, o sea, Sí, mira, luego después estábamos hablando del rol de la capitanía y Omar Romero nos pregunta cómo era tu relación con la gran capitana Leila Chihuán y las otras mayores cuando tú eras más pequeña, si ella llegó a influir en ti en tu rol de capitana. sí, claro, Leila ha sido muy estricta. Leila ha sido muy buena amiga, ha sabido aconsejarme muy bien. Creo que traté de llevar las cosas de la mejor manera, ¿no? Son chicas de que de repente viven en otra realidad de lo que nosotras vivíamos en ese momento, que fue un poco complicado, ¿no? Justamente estamos viendo imágenes, ¿no? En aquellos momentos, hace 10 años más o menos, cuando tú todavía eras la más joven del equipo, ¿no? Y Leila era muy, muy agresiva contigo. Bueno, Leila tiene un estilo, la conocemos, yo la conozco bastante bien, he tenido la suerte de trabajar con ella, pero Leila era muy dura contigo, ¿no? Muy agresiva, y la gente pensaba que era como que te desanimaba eso, ¿no? Y la gente no conoce un poco la interna del equipo, ¿no? ¿Cómo es tu relación con ella, ¿no? Ahora que ya no están en la selección, ¿qué representa ella para ti en este sentido? O sea, ahorita, bueno, hablamos muy poco, hablamos lo necesario en realidad cuando necesita algo, yo necesito algo para preguntarle cómo están nuestros hijos.
Y nada más, esa es la comunicación que tengo ahora con ella. No, pero en ese momento en la selección que representaba a ver, esa presión que ella te cargaba, porque se notaba que había una presión también, ¿no? No, sí, claro, a veces no entendía por qué me gritaba, pero más que todo a veces, bueno, después hablaba conmigo y me decía que de repente me gritaba a mí para que otra escuchara lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, directamente no era conmigo, sino con otra compañera, pero como yo lo tomaba de buena manera, nunca respondía, porque había un respeto que uno tenía que guardar. Entonces me decía que cuando una mayor se quiere sobrepasar sobre eso, pues no importa si yo soy menor, tenía que responderle, porque eso me va a dar a mí mi lugar, que me lo he ganado, o sea, en ese momento jugando, ¿no? Nancy Camarra nos hacía una sugerencia de no cortarte en las preguntas. No es mi intención cortarte cuando conversamos, a veces un poco la frecuencia. Gracias por tu observación, Nancy. Y tú como capitana, ¿cómo te defines? ¿No? Porque vemos estilos distintos, ¿no? Por ejemplo, Patti un momento era capitana, Choco un momento estuvo como capitana en la sombra en su condición de libre. Tú como capitana, ¿cómo te defines? Bueno, yo más que todo las apoyaba a ellas en todo lo que necesitaban, ¿no? Dentro y fuera del campo. En mí era como que pueden tener el apoyo para agarrar esa confianza, para poder jugar con tranquilidad, que yo podía asumir la responsabilidad que ellas de repente en ese momento les pesaba. Y fuera del campo siempre he estado con ellas, apoyándolas, si necesitaban algo que no tenía nada que ver con el vóley, pues siempre me llamaban y me decían, Ortiz, necesitaba esto, y ya. No, mire, justamente un poco para hablar de ese tema, de este tema de tú como capitana, ahí está un poco creo de la bebé, el tema, no, tranquila, entendemos que tú ya eres mamá, que está, ahí está, no, tranquila, no te preocupes, ahí está la nena de la casa, ¿no? Que tu hija tiene tu misma cabellera frondosa. ¿Qué ha significado para ti como mamá tener que dejar tantas veces a Fabiana, si no me equivoco es el nombre de tu hija, de dejarla para tener que entrenar, ir a competencias, hacer estas giras tan largas con la selección, ¿no? ¿Qué tan difícil es manejarte como mamá con este tema de entrenar? Al principio, complicado, porque a veces Fabi se enfermaba, uno tenía que entrenar al día siguiente, estaba en el entrenamiento a las 7 de la mañana, y entonces a veces duermes 2 horas, por lo mismo que tienes que cumplir con ella y tienes que cumplir con los entrenamientos. Papá, te escuchan. No, pero tuve el apoyo de mi papá, de mi mamá. Ellos se han encargado de ella. Pero justo, Carla, hablamos porque en esta incertidumbre que hay en la Liga Nacional, tú estuviste en Israel, ¿no? Tuviste la oportunidad de estar en 2 equipos en Israel. Cuéntanos un poco la experiencia tuya como jugadora extranjera en un equipo que te exige resultados porque la extranjera tiene que cumplir, no es distinto a la comodidad de estar de repente en casa. Cuéntanos un poco esta experiencia que tuviste tú en 2 equipos en Israel y en un equipo en Chile, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, bueno, en el de Chile me tocó jugar aquí en casa, que fue el Sudamericano de Clubes. Tenía que asumir mi responsabilidad como extranjera. Y en Israel también. El primer partido no me fue tan bien. El entrenador desde el principio habló conmigo y me dijo que yo acá tenía que sumar, que me traía para hacer puntos. O sea, y fue el primer partido. Pero ya desde el segundo partido ya me fue bien y el entrenador estuvo muy contento conmigo, ¿no? Me pidió regresar el año siguiente, pero yo ya por decisión propia decidí quedarme a jugar en Perú. Tenemos justo una pregunta, justamente hablábamos hace un momento de la página Vóley 360, a quienes les mandamos un fuerte saludo. Si tú este año o estás pensando en algún momento regresar al extranjero o ya te quieres quedar solamente jugando en Perú, ¿cuál es tu proyección? Este año me iba a ir a jugar afuera. Este año iba a salir, tenía algunas propuestas y me había decidido por una,
por el tema de la pandemia se me complicó todo en realidad porque tenía que buscar, uno, algo seguro y dos, tenía que seguir cumplir con mi palabra con regatas porque yo había quedado con regatas que el año que campeonara, pues yo iba a dejar regatas. Entonces, eh, este año yo pensé, bueno, en realidad pensé que se iba a lograr ese campeonato. Ya estaba planificado todo para poder salir a jugar, pero no se pudo. O sea, no se pudo, no pude dejar a mi familia en todo esto, mi hijita, porque mi hijita me iba a acompañar, iba a ir conmigo. Entonces, yo ya tenía, o sea, teníamos todo ya listo. Mi mamá y mi hija me acompañaban para yo no estar preocupando con quién dejaba a la bebé. Pero bueno, pasó esto, creo que y muchos nos hemos visto no perjudicados, pero sí tomando decisiones diferentes. Sí, ha cambiado mucho la manera como enfrentamos los problemas, pero qué interesante saber que sigues recibiendo propuestas en el extranjero y que está a tu disposición salir a jugar al extranjero, ¿no? ¿Por qué crees que las chicas, por qué hay tan pocas jugadoras peruanas en el extranjero? ¿No vemos que cada vez hay más argentinas, hay más colombianas? ¿Por qué crees tú que cada vez menos chicas peruanas están afuera? Yo creo que depende de cada jugadora, ¿no? ¿Qué es lo que quiere para su vida profesional? Eh, es la decisión de ellas, qué es lo que, a qué apuntan. Entonces, creo que yo no podría yo opinar en realidad qué es lo que está en la cabeza de cada una de ellas. Carla, tú has hablado de un tema que es importante, que después de toda esta experiencia con clubes, quizás el momento más importante por el cual habíamos trabajado. Tú eres una jugadora que ha jugado todas las competencias, ha jugado mundiales, con panamericanos, sudamericanos, pero la competencia que te falta son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y el proyecto de estos Juegos Olímpicos, como tú lo mencionabas, partió con un proyecto en 2017 de la mano de Luis Omar de Moura, después estuvo Carlos, y luego ha estado Paco finalmente. ¿Cómo resumirías esta preparación para la competencia de Colombia, ¿no? Que no fue la mejor participación que pudimos tener? Pero cuéntanos un poco el proceso, ¿no? ¿Qué problemas tuvieron en este proceso? ¿Cómo se sentían ustedes? Porque jugar un preolímpico o tentar una clasificación olímpica es una competencia muy complicada. Sí, es que mira, yo no estuve en la época de Luis Omar, pero sí sé por mis compañeras que él las tenía entrenando muy bien, estaban físicamente muy bien, tenían todo, no les faltaba absolutamente nada. Pasó todo bueno, el problema que pasó, entró Carlos. Carlos también apuntaba a las Olimpiadas, o sea, él ya se veía como entrenador y bueno, por temas de dirigenciales lo cambiaron y entró Paco. Bueno, Paco habló con todas nosotras, todas sus jugadoras, que éramos entre algo de 28 jugadoras, pidió compromiso por parte de todas, hasta ahí todo estaba súper bien, ¿no? Empezamos a entrenar, las que terminaban con el club de frente iban a selección y las que no seguían con su club, porque también hay un tema en que los clubes piden a sus jugadoras, no quieren tenerlas cansadas para los entrenamientos, algunos partidos, ¿no? Porque ahora todo ha cambiado. Antes era como que entrenábamos con selección y en la noche jugábamos, no sé si te acordarás. Claro, sí. Pero ahora ya todo ha cambiado porque obviamente se vuelve más profesional. Y bueno, quedamos las jugadoras para las competencias. Hubieron algunos desacuerdos con la federación. Paco pedía algunas cosas para trabajar en todo, pero no le cumplían. Bueno, nosotros entrenábamos todo lo que él nos decía, estábamos puntual a la hora que nos decía, todo, pero le cancelaron algunas giras, ¿no? Entonces, hubieron demasiadas cosas que ya creo que escapan de la mano de él y de la jugadora, ¿no? Situaciones que hay que aprender, ¿no? Vamos a ver si Caru tiene algunas preguntas para seguir compartiendo las preguntas de la gente que se está conectando. Sí, mira, Roxana nos escribe qué sientes cuando te pones la camiseta de Perú. Y la Choco nos escribió una pregunta diciéndonos, ¿quién es tu mejor compañera de cuarto? Bueno, para responder la primera siento mucho orgullo. O sea, creo que cuando me volvieron a convocar en el 2018 fue como a las 11 de la noche y lo primero que dije es sí.
O sea, sin pensar en que Fabi ya estaba, yo me tenía que ir a Huancayo con la bebé al día siguiente, pero, o sea, para mí representar a mi país es como que lo mejor que me ha podido pasar en todos estos años, ¿no? Y con la pregunta de la Choco, pues la Choco siempre ha sido mi compañera toda este año. Carla, yo te quiero hacer una pregunta porque he visto brillo en tus ojos cuando tú cuentas, ¿no? Cuando me volvieron a convocar sin pensarlo, sin pensar en tu familia, tu pareja que te ibas, entiendo yo, a Huancayo, sin pensar nada, le dices sí a la selección. Y a pesar de ese desprendimiento personal por un objetivo, por una pasión que tú tienes por el vóley, siempre hay mucha crítica del hincha, ¿no? El hincha a veces es agresivo, a veces no entiende razones, las insulta, está tratando siempre de indisponerlas, ¿no? Es la opinión que algunos tenemos. ¿Qué opinión tienes tú de esta agresión o de estos comentarios, algunos nocivos, algunos tal vez fundamentados, pero casi siempre nocivos o agresivos hacia ustedes? ¿Cómo lo tomas tú? Bueno, yo en verdad tomo lo bueno, ¿no? Y lo malo, pues a veces lo leo, a veces escucho y dejo que se desahoguen, porque creo que desahogarse es la mejor opción, ¿no? Y escuchar también, o sea, no le tomo mucha importancia. Creo que para mí mis mayores críticos son mi familia, mis amigas con las que juego y las personas de mi entorno que considero amigos. Creo que Carla Sí, tiene, Caro tiene más preguntas, creo. sí, mira, nos pregunta Ingrid Cárdenas, ¿cómo sientes que tu juego ha evolucionado desde el premundial del 2009 hasta la actualidad? ¿Y cuál ha sido para ti tu mejor torneo? Bueno, para mí ha evolucionado bastante. A mí me hubiera gustado tener esta frialdad que tengo ahora, de repente si es que fallo un punto, a lo que cuando era más joven, ¿no? Porque cuando era más joven fallaba un punto y me lamentaba la vida, en mi cabeza me hacía mil novelas. Ahora es como que si fallo un punto, pues trato de buscarle otra opción para poder traer el punto de vuelta. Mi mejor partido, bueno, para mí hay muchos partidos muy buenos, ¿no? Pero rescato el que quedamos segundas en la Copa Panamericana. En Eh, sí, en De México México. contra Cuba. No sé si te Claro. acuerdas que Cuba nos venía ganando con su equipazo, todo el año nos venía ganando. Y era como que nosotros, la Cuba, porque en verdad Cuba estaba en ese momento Carcas, estaba Palacios, estaba Ramos, y eran una potencia. Casi todas las finales las jugaba Cuba. Y le ganamos un 3-0 que fue como que, wow. Y fue el mejor partido, no solo, o sea, no en lo personal, sino como equipo. Como equipo éramos unas maquinitas. Y eso es lo que a mí siempre rescato de ese equipo. Era como que Elena nos hacía jugar a todas. Sí, fue creo un buen torneo, creo que fue un torneo que nos abrió muchas esperanzas y finalmente fueron los más emocionantes. Caro, ¿tienes más preguntas? Sí, tenemos preguntas de Omar Romero, si es que tienes, hablando de lo que estábamos diciendo de que salir al extranjero y todo eso, si es que tienes algún agente o algún representante que te ayude o que te mueva en el mercado de fichajes. Sí, bueno, cuando yo empecé con Gustavo Mexi, él desde siempre me ha apoyado, me ha ayudado con ese tema de ir a jugar al extranjero. También, bueno, tiene el contacto de muchas chicas, pero como te digo, todo depende de cada una de ellas. Y nada, él siempre está, todos los años me pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya te sientes cómoda para irte a jugar? O sea, él siempre, ¿no? Está siempre súper atento con eso. Caro, ¿tenemos más preguntas, Caro? Sí, bueno, nos preguntan sobre tu futuro en corto plazo, si vas a seguir en regatas, qué novedades hay en tu club. Bueno, en realidad sí, a mí me gustaría terminar mi carrera en regatas. Bueno, si es que Divino llega a primera nuevamente, me gustaría terminarlo en Divino, pero si no se da, pues me gustaría terminarlo en regatas. Regatas eh, ha tenido una etapa para mí muy importante que es después de que Fabi ya llegó, ¿no? Ellos me aceptaron, me pusieron en forma, se preocuparon por mí, y entonces creo que eso yo lo valoro mucho. Y
Y nada, o sea, para mí, o sea, ahorita Regatas es como que mi segunda casa. Qué importante saber que te sientes cómoda, ¿no? Creo que es lo más importante, sentirse cómoda para desarrollarse profesionalmente. En el caso de tu juego, Regatas es una institución grande que cualquier deportista seguramente quiere estar en sus filas. Hay un compromiso bastante con el deportista. Yo quiero retomar un poco el tema con selección. Estamos prácticamente ya 40 minutos en la conversación. Carla, cuéntame un poco del preolímpico, ¿no? Cuéntanos ese torneo que nos dolió tanto a muchos. Ustedes tuvieron una gira de preparación en Puerto Rico, pero hubo cambios bastante sorpresivos, ¿no? La ausencia de Zoila La Rosa, la ausencia de Zoila por un tema que el entrenador especificó que era un tema decisión personal, una decisión para que el equipo jugara mejor. En el caso de Claribet, tampoco pudo estar en la gira, pudo estar en el campeonato, era una jugadora bastante regular en el equipo, titular indiscutible en ese momento. Entonces pareciera que el equipo llegaba un poco disminuido, ¿no? Pero ustedes fueron a Puerto Rico y tuvieron buenos partidos. Cuéntanos esa primera etapa, ¿no? De preparación para el preolímpico. Sí, la preparación que tuvimos para el preolímpico fue muy buena. Todas las chicas encajábamos, o sea, el equipo encajaba, jugaba en equipo, o sea, todo marchaba súper bien, ¿no? Ya cuando nos hemos ido enterando de que algunas chicas no se iban a unir al equipo, creo que eso también nos afectó mucho, ¿no? Nosotros entendemos que el tema de Zoila fue por cosas del comando técnico, pero nunca entendimos el tema de Claribet. Creo que Claribet ahorita es una de las centrales, las primeras centrales que tiene el país. Entonces fue como que algo súper extraño porque las centrales que tenemos son jóvenes y Claribet era la de más experiencia y no llamarla o no traerla o ver la forma para que ella sea parte del preolímpico, pues para mí fue extraño. O sea, fue extraño, nunca lo entendí. Pero se señaló que Claribet estaba lesionada, era la justificación que se dio en una entrevista. ¿Eso fue lo que le dijeron a ustedes? Bueno, es que lesionadas estaban varias, ¿me entiendes? O sea, lesionadas estaban varias, pero creo que no se quisieron arriesgar con el tema de la lesión de Claribet porque en el sudamericano eh, ella tuvo un dolor en la tibia, creo que sí sabes más o menos del dolor que ella tiene en la tibia, entonces creo que se manejó mal esa lesión, entonces cuando llegó a su club también la hizo descansar, la cuidó, y entonces tenían miedo de que de repente al regresar la selección la vuelvan a regresar mal, porque eso es lo que pasó. Pero yo creo que el entrenador realmente, si hubiera querido traerla, pues buscaba la forma para que Claribet, aunque sea, juegue los dos primeros partidos y en el tercero se buscaba una alternativa, ¿no? Para no sobrecargarla. En verdad, lo que tú comentas del trabajo de cómo se maneja una lesión, cómo se maneja un equipo, es creo que un poco lo que nos ha faltado en esa última etapa, ¿no? Creo que el comando técnico era muy novel a nivel de selecciones, porque las selecciones hay que saberlas manejar también y entender un poco la realidad administrativa de la federación. Creo que este tema de recuperación, el tema que hablábamos justamente de la recuperación, que no tenían, por ejemplo, entrenando en el Callao, no tenemos esas posibilidades porque todas eran un poco improvisadas, le terminan costando mucho al equipo, ¿no? Le terminan costando. Sin embargo, ustedes en Puerto Rico hicieron buenos partidos, ¿no? ¿Qué sensación te dejó esta gira? Estos partidos que Es que, tuvimos en Puerto Rico, parecía que estábamos bien. es que no sabes, la gira nos tenía muy bien, o sea, psicológicamente, los ánimos, la mentalidad, hasta para entrenar. O sea, yo siempre, cuando hacía un ataque muy bueno entre los entrenamientos, yo les gritaba, ¿a dónde vas a ir? Y le respondía, a Tokio, yo voy a ir a Tokio. Gritaba, pues así. O sea, trataba de que se crean de que podíamos clasificar. Pero bueno, no se logró. Creo que fue, bueno, para mí en lo personal fue duro. O sea, yo que sí quiero ir a unas Olimpiadas y no lograrlas y pasar todo lo que pasamos en Colombia fue como que no tiene explicación. Lo de Colombia fue muy extraño, ¿no? Porque no se habló mucho de esto. Prácticamente ustedes jugaron el torneo y se desapareció el equipo, no hablaron los entrenadores. O sea, hubo un tema, pero la gente no entiende. En el primer partido contra Argentina, el primer set estuvimos peleando ahí, estuvimos a punto. Pero pasó este partido y empezaron a pasar una serie de cosas
que te sacan de la concentración, ¿no? O sea, parecía un cuento de terror. La Ay, gente, o sea, sí, parecía una horrible. cosa un poco maquiavélica, ¿no? Parecía todo armado, no parecía fortuito, ¿no? Ustedes juegan un primer partido y el siguiente día tienen un hurto, ¿no? En los camerinos cuando uno usualmente deja. Cuéntanos el día a día, ¿no? El primer partido contra Argentina. Lo cual sí se entendía lo que decía, pero era difícil estar con un buen ánimo porque nosotros sentíamos en ese momento que nuestra opción más grande se había ido. Al día siguiente, para el entrenamiento, nos robaron. Bueno, a algunas chicas les robaron, ¿no? Les robaron sus celulares, todo. Y, o sea, algunas cosas se habían comprado recién en Puerto Rico y se los robaron todo, pues, ¿no? Fue algo de $9,000 entre todas. ¿Qué O explicación sea, les dieron los organizadores? Porque ustedes estaban bajo la tutela, ¿no? Yo recuerdo en selección, cuando uno viaja, uno llega al país y el carro que te recibe es un carro de la organización, ¿no? Quien te pone seguridad, te traslada y prácticamente tú estás a justo una chica, bueno, no, Migi tenía su Apple Watch que estaba prendido con la ubicación del que la había hurtado, pero no, o sea, como que fueron muy lentos, ya lo fueron muy apagaron. lentos. No, Porque no, o sea, sí, pasó como 20 minutos que lo apagaron, que se habrán dado cuenta, pero las personas al reaccionar, o sea, fueron muy lentas. usualmente cuando una selección viaja tiene un acompañante, ¿no? Que le denominan el ataché. El ataché que es la persona que te ayuda para ubicarte en la ciudad, te cambia dinero, te ayuda con las compras, te avisa los horarios de entrenamiento. ¿Tenían un ataché ustedes ahí en Colombia? O sea, que es supuestamente el responsable, ¿no? Claro, teníamos todo eso, pero nunca entendimos, o sea, cómo pasó. Y no Porque tuvieron ninguna también, respuesta. no tuvieron, supuestamente la Federación de Colombia iba o sea, devolver las cosas, pero en dinero se los iba a devolver a las chicas. Pero bueno, hasta ahorita no tienen respuesta de nada, pues, ¿no? Bueno, era la segunda noche, segundo partido contra Colombia, que pensábamos que podíamos estar igual, empezamos un poco ahí, pero ese día ningún challenge no funcionó, ¿no? Todos los challenges que pedimos los perdimos y te termina sacando eso del partido, ¿no? De la cabeza. Es mucha precisión en los juegos, ¿no? Bueno, sí, el challenge es una ventaja y una desventaja, dependiendo de para quién sea. Y llega finalmente el último día de competencia, ya eliminados, y ustedes tuvieron un problema también esa noche, ¿no? Fue una noche de terror. En realidad fue el mismo día que nos robaron. Así. O sea, después del partido contra Colombia, estábamos cenando en el mismo lugar, la misma mesa, o sea, todas las chicas nos acomodamos, cada una ya tenía su sitio, todo eso. Y de repente suena, ¡pum! Había un espejo atrás de cosas recicladas, súper grande, que cayó en todo el cuello de Flavia. Pero Flavia, como tiene un cabellazo, nosotras ya la veíamos desnucada, o sea, ya nos imaginábamos un montón de cosas. Katy regalado y yo nos fuimos a levantar el espejo y sacarla, ¿me entiendes? Hay muchas chicas entramos en ansiedad por todo lo que estaba pasando. O sea, fue bastante, Mucha bastante feo. histeria, mucha Sí, o sea, histeria, ¿no? fue demasiado feo. Y mira, y esas cosas que ya son graves, ¿no? El tema del robot saca el partido, el tema de salud, de la incertidumbre de cómo está tu compañera, finalmente desarma un equipo, ¿no? No hay manera de enfrentar una competencia y finalmente Venezuela nos gana el último partido y redondeamos quizás la participación más triste de Perú en una competencia, perder todas sus competencias 3-0. Carla, ¿qué se habla antes de un partido? Porque la gente no sabe, ¿no? Ustedes antes de un partido conversan, se motivan, tú como capitana, contra todos esos problemas, ¿qué tratabas de buscar en tu equipo? Porque quieras o no quieras, eras la líder de ese equipo, ¿no? ¿Qué le podías decir con las chicas en ese momento? Yo lo único que les decía era que se enfoquen en su juego y que la responsabilidad me la dejaran a mí. Yo asumía la responsabilidad de un error, yo asumía la responsabilidad de una mala acción, de una mala decisión, de repente de mi propia armadora. O sea, la decisión mala era mi responsabilidad. Pero que ellas jugaran sueltas, Hola.
y es un poco liberarles la atención, un poco para cerrar el tema de selección antes de retomar el tema de tu emprendimiento, para la gente que recién se ha conectado. Comentábamos, ¿no?, que la selección ha retomado entrenamientos, las diversas selecciones, pero las mayores no tienen entrenamiento porque nadie se ha comunicado con ustedes, nadie todavía ha contactado y no sabemos cuál va a ser el futuro de la selección femenina. Sí, en realidad no sabemos, o sea, tampoco, como te dije al principio, no nos han dicho, saben qué, chicas, gracias por su participación, por defender los colores y vamos a tener a otro nuevo equipo, o sea, no nos han dicho nada. Y con Paco, ¿hay alguna conversación? Ustedes tenían un chat grupal, ¿no? O sea, ¿Paco les ha dicho algo, conversado algo con ustedes? ¿Tienen alguna Bueno, comunicación? el chat grupal más que todo lo teníamos nosotras, con ellos Ya. no hemos tenido un chat grupal. Yo estuve hablando con Paco hace 2 semanas y tampoco sabía nada, no sabía la situación. Esta incertidumbre un poco extraña. No sé si, Caru, tenemos algunas preguntas todavía del público para compartirlas con Carla antes de cerrar la entrevista. Nos hemos robado, Fabi nos está rodeando 1 hora sin su mamá. Pues Omar Romero nos pregunta que cuál es tu relación, tu opinión personal y por el lado deportivo de Zoila. Sabemos que son hermanas, pero quieren saber por qué o qué es lo que piensas de ella y de su juego. No, bueno, para mí Sol es muy buena armadora. Siempre lo he dicho, siempre se lo he dicho, ¿no? Que ella es capaz de muchas cosas, ¿no? Obviamente tiene que cambiar algunas cosas, pero ya creo que eso queda para ella, para su futuro deportivo. Pero después o sea, no, o sea, siempre, es que siempre le he dicho que para mí es una de las mejores, ¿no? Que puede tener el país. Y Carla, un poco para retomar el tema del emprendimiento que tú tienes, en esos tiempos de pandemia, tú tienes un poco más de experiencia que tus compañeras, ¿no? Algunas recién están empezando algunos proyectos, ¿no? ¿Qué consejo les puedes dar a las chicas? Porque hacer empresa no es fácil en el país. Hacer empresa es un poco complicado, ¿no? Y tú ya, como bien señalas, hay momentos que las ventas suben, bajan, te estás buscando otras plataformas, ya tienes un catálogo virtual que lo veíamos justamente en el inicio de la temporada. Algunas fotos son de las chicas de la selección, está Elena, están algunas chicas del comando técnico, algunos integrantes inclusive. ¿Qué consejo tú le darías a la gente, a las chicas del vóley y al público en general que en estos momentos están emprendiendo nuevos proyectos? No, que sigan con su proyecto, que al principio es complicado, pero el mejor apoyo son las amistades. Yo creo que para que una empresa crezca, las amistades ayudan que crezca. El apoyo que le dan, la promoción que le dan, eso es lo que más ayuda, que nunca se desanimen en realidad, porque esa es una opción de que ahorita, por la pandemia, les está salvando el momento, ¿no? Pero cuando acabe la pandemia, que sigan, porque ya vieron de que son capaces de hacer muchísimo más cosas fuera del deporte. Estamos viendo justamente tu catálogo. ¿Qué productos nuevos tiene Anika Sports? ¿Qué productos nuevos están trayendo ustedes esta temporada? Bueno, ahorita tenemos lo que son las poleras, que son con diseños de vóley, de básquet, de fútbol, con imágenes de personas jugando. Eso es lo que más innovamos. Tenemos los buzos de niños, que eso recién estamos sacando. Los calentadores, las licras, que es lo que en este último mes es lo que más se ha vendido y más, o sea, a las personas les ha gustado más. Claro, ¿tienes alguna sugerencia como publicista, algún tip que puedas compartir con Carla? Sí, mira, estamos un poco cortos de tiempo ya casi llevamos 1 hora y a mí me gustó mucho la línea gráfica que estás manejando porque no sé si contrataron a alguien o alguien cercano a ti los ayudó, pero la verdad es que me gustó mucho cómo han estado manejando la imagen, ¿no?, de toda tu empresa. Y si tuviera que decir algo, un aporte que podrías hacer, sería que en tu catálogo virtual, por ejemplo, puedas poner como un índice para que puedas saber qué es lo que va a haber, o sea, la gente pueda saber qué es lo que hay dentro de tu catálogo, pero al tú poner tu catálogo en Google Drive, que es la manera en que tú lo tienes, puedes hacerlo interactivo. Entonces le puedes decir a la persona que te lo hizo, si es que puede, en programas de diseño normalmente puedes hacerlo interactivo, que es crear o generar botones. Entonces estás en el índice y le aprietas poleras y te lleva directamente
a la página de las poleras, por ejemplo. Entonces, Google Drive te va a permitir subir este tipo de archivos. Entonces, podrías decirle a tu diseñador o a la persona que te está apoyando que pueda hacerlo interactivo y creo que eso te va a ayudar mucho, ¿no? Ay, no sabía eso. Buen dato. Gracias, Carlos. Es Sí. un poco la idea. No sé, Carlos, ¿alguna cosa más para Carla? Pues no, nada, que sigas creyendo en tu empresa, en lo que tienes buenos productos, has expandido tu línea de productos que es importante y me gusta que también estés metiéndote en otros deportes, ¿no? Que tu mercado al inicio era un nicho y ahora que solo se centraba en el vóley y ahora estás abriéndote un poco más a explorar otros mercados y eso habla de tu profesionalismo y de tus objetivos, ¿no? Que al final es hasta dónde quieres llegar, cuál va a ser tu visión con tu empresa. Entonces, eso también habla de la profesionalización de la marca, ¿no? Y la gente le gusta saber eso. Bueno, Gracias. tenemos una hora conectado. Carla, repite por favor las redes de Anika Sport para que la gente las pueda seguir, compartir. Sí, en Facebook nos encuentran como Anika Sport, en Instagram como @anica.sport. Son las dos redes que manejamos. Cualquier consulta, las que respondemos. Bueno, Carla, para mí ha sido un gusto conversar. No sé si se me escucha. Sí, Bueno, Sí, para mí ha sido un gusto conversar contigo, escuchar la voz de la capitana y un poco hablar de lo que no se había hablado, ¿no? Hablar del tema de por qué la selección no está con ustedes, este momento tenso en los Juegos Panamericanos que reflejaban esta incomodidad o esta incertidumbre de cómo se estaba trabajando, ese momento con tu momento profesional, ¿no? Esta posibilidad que hubo para ir nuevamente a jugar al extranjero, el proyecto que tienes con Angélica Aquino y el deseo tuyo y el orgullo que tienes de representar a Perú, ¿no? Esperemos que con el tiempo las cosas vuelvan a una calma, la selección vuelva a ser un plan para ti, que la federación se comunique con ustedes, ¿no? Que les indique finalmente qué está pasando, porque jugar a las escondidas o a no comunicarse, sobre todo contigo, que eres la capitana, creo que tiene que haber una relación directa entre la federación y su capitana con sus jugadoras. Creo que el principal activo del deporte son ustedes, las deportistas. Sin ellos no tendríamos razón de funcionar como selección. Y para mí es un gusto verte después de muchos años que no conversábamos, hacer una entrevista. Y nada, yo te quiero agradecer mucho por tu paciencia y por estos minutos que nos le hemos robado a la bebé en estos momentos. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta con nuestro emprendimiento y por querer saber más de las cosas que pasan en el vuelo. Claro, tus palabras de despedida. bueno, gracias a las casi 100 personas que se conectaron hoy también. La verdad es que hemos leído todos sus comentarios. Saludos a Diego, a Beltrán Lenin, a Joaco Navarro, a Hilda Rosario, a Vilma Manchegos. Bueno, son un montón. Pero la verdad es que gracias también a ti, Carla, por darnos esta entrevista y está bueno que podamos hablar y que nos veamos después de tanto tiempo. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias, Carla. Un No, abrazo un para tu beso, familia. cuídate. Saludos para tu mamá, que siempre le tengo mucho cariño. Y nos vemos pronto. Chao, chicos. Nos vemos la próxima semana.